J. Trablos calcula unas 6.000 casas en la ciudad de Atenas, lo que daría unos 36.000 ocupantes, sin contar los suburbios ni el Pireo, que duplicarían este cálculo. Obvio que de este número, la mayoría pertenecería a la clase media, tanto media baja como media media. Los pobres y los ricos, incluyendo aquellos que se considerarían hoy como media alta, serían menores en número y sus viviendas ocuparían un porcentaje inferior en el cálculo presentado. Las más paupérrimas viviendas eran excavadas en la roca viva. Cerca de donde se unían los largos muros a la ciudad, en el populoso barrio del Cerámico, había un suburbio denominado Coilé, hueco, donde las casas eran en realidad pobres tuburios excavados en la ladera de las colinas. Inseguras construcciones de pocas aberturas, sin cimientos, apenas sobre roca nivelada, estaban compuestas de 1 o 2 cuartos y un pequeño grupo cincelado en la ladera, por lo que literalmente vivían en cuevas. Aunque fueran estas acondicionadas como casas, carecían prácticamente de ventilación y debieron ser sumamente húmedas. Otras viviendas pobres, aunque no tan miserables, poseían una sola planta con 2 o 3 cuartos exiguos. Algunas poseían un segundo piso, con piezas a las que se tenía acceso por medio de una escalera exterior de madera. Este segundo nivel solía ser alquilado como un cuarto a viajeros, campesinos o mercaderes que pasaran unos días en la ciudad, o empleado a manera de bodeguilla. Las casas pobres carecían de un hogar fijo. Este se encendía afuera para evitar el humo, y cuando la madera o el carbón se hallaran en brasas, eran llevados adentro. Si bien era común preparar los alimentos fuera de la casa, al aire libre, en un brasero, pues los aromas de la cocción o de la fritura se concentrarían en el interior. En invierno se requería encender el fuego dentro de la casa y para no asfixiarse con el humo se abría un respiradero, en griego ope, retirando con una vara una teja del techo. Algunos hogares llegaron a contar con una especie de chimenea de arcilla que denominaban conducto para el humo, capnódoque, aunque es un implemento no común de viviendas humildes. La información sobre el baño de dichas casas pobres es casi nula. Sabemos del uso de basinicas y que su contenido era arrojado a la calle para luego ser paleado por los coprólogos. Al otro lado del espectro social había residencias lujosas como las del exclusivo barrio de Escambonidas. Aunque no se han encontrado restos de lo que llamaríamos hoy grandes mansiones en Atenas, sí había casas ricas, como una excavada en el extremo norte de la vieja ciudad. Y ello ha permitido que las mejor conocidas y contemporáneas, las casas de la ciudad de Olinto, ofrezcan una clara visión de lo que debieron ser las de la ciudad de Atenea. Aunque su distribución puede variar, por lo regular eran de un plano cuadrado, con un patio central o aulé que poseía un hogar al centro. Se abren a todo el aula los cuartos a través de un pórtico con corredor, el pastas. Si bien no se ha encontrado en Atenas, se puede suponer como algo no imposible. Para salir a la calle se atravesaba un vestíbulo, próciro. Los pórticos eran orientados al sur para que el sol penetrara en invierno y en verano pasara por encima de los tejados. La entrada de la casa estaba ubicada al sur o al este. Las residencias tenían ocasionalmente 2 plantas y la superior era designada para los dormitorios y se accedía a ella por escaleras interiores. En la planta baja no faltaban un cuarto para la cocina y otro para el baño, incluso con drenaje.
y de 2 a 7 cuartos de servicio. En torno al patio central solían distribuirse las piezas empleadas como dormitorios, salas o talleres. Como el griego prefería las casas de un piso, solían construir un segundo patio y dejaban ahí las habitaciones de las mujeres, o bien, si no contaban con el terreno, entonces elevaban un segundo piso para este mismo fin. Una casa rica se integraría por el andrón, la sala de banquetes para los hombres, la pieza más amplia con una medida de 4.50 a 6.60 metros. El diateterion, la sala de estar. Por lo regular se encontraba tras el pórtico. El oikos, el comedor. El balaneion, el baño. Hypnos, la cocina. La kela o oinon, la bodega. El ergasterion o taller. El ginaikon o gineceo, departamento de las mujeres, donde se encontraba el tálamos o habitación conyugal, y que también servía como guardería de los niños. Cuchitriles de los esclavos y las habitaciones para los invitados, e incluso un cuarto para el señor, completaban la casa. En las colinas al oeste de Atenas, sobre el valle en que se descansa el conocido hoy como distrito industrial, se han encontrado casas de este tipo. Con una forma de letra pi, la casa se extiende con una habitación con un pequeño patio al frente, el ergasterion, mientras las demás habitaciones se acomodan atrás. Las casas llegaron a tener balcones a la calle, pues sabemos de una ley que intentó crear un impuesto para dichos salientes. Por lo general, las casas tenían cercano el baño a la cocina, para que el calor de una pasara al otro. De la constitución de ambas habitaciones se hablará en otro momento. El ajuar de las casas griegas era muy sencillo. La variación entre las casas humildes y las ricas se centraba más en materiales y cantidades que en comodidades. El revestimiento de las paredes, como ya vimos, era por lo regular el estuco, lo mismo para los pobres que para las más acomodadas de las familias. Recientes descubrimientos han permitido saber que los hogares disponerse con mejoras que alcanzaban el sentido de extravagancias, con incrustaciones de bronce, marfil u oro, si hemos de creer las referencias del poeta Bakílides. Las paredes eran pintadas en su parte media y hacia abajo con colores, destacando el amarillo con rojo y el negro con blanco. Mas no hay rastros de decoración con figuras o pinturas, como se hará popular después en época helenístico-romana. Mientras los cielos eran artesonados, es decir, estaban adornados con molduras o decorados, se colgaban tapices y bordados como hoy adornamos con pinturas, y, considerando las habilidades de las mujeres áticas, bien podrían competir con los grandes maestros del arte pictórico. Jenofonte, sin embargo, parece aludir a que había casas con pinturas,
lo cual considera algo malo dada la frugalidad ideal de este autor que mira al hogar como una suerte de remanso de paz. Y dichas pinturas no solo distraerían a una mente que busca descansar, sino porque habrían también de hacer ciertos arreglos a la casa para que las pinturas se conservaran evitando la humedad. Ahora bien, hay otra forma de decoración que se ha descubierto y es muy interesante. Los clásicos ya poseían mosaicos. El andrón era la pieza más importante del hogar rico, el lugar de reunión de los hombres y sus simposios, que, en el caso de los hombres importantes de la ciudad, sería también el sitio de discusión de grandes negocios, de consensos políticos y de tramas conspiradoras. En dicho piso, donde se solía construir el mosaico. Las casas de Olinto presentan tres mosaicos, dos en sendos cuartos, uno de ellos el andrón, y el tercero sirve de pasillo entre ambos. Son pues una antecámara, una entrada y el salón masculino. Los mosaicos están formados de piedrecillas negras y blancas y el del andrón contiene la leyenda buena suerte y buena fortuna. Presenta una escena dionisiaca, con el dios Dioniso Baco, al parecer conduciendo un carro y rodeado de sus ménades y sátiros. Decoración harto adecuada para una sala de bebedores. El pasillo entre ambas habitaciones presenta a dos sátiros caprinos que flanquean una crátera y la antecámara presenta a la Nereida Tetis llevando el escudo para Aquiles. Todas estas figuras enmarcadas por líneas curvas y foliformes. Mosaicos semejantes, si bien no conservados tan íntegros como este, se han encontrado en otras casas de Olinto. Algunos presentan delfines o monstruos marinos. Uno de tales mosaicos, sin embargo, representa a Belerofonte dando muerte a la quimera, y bajo él yace una escena de dos grifos atacando a un ciervo. Ese mismo motivo fue encontrado en una casa ateniense en Escambonidas. Precisamente en un andrón de 9 metros de longitud se encontró un mosaico bellamente decorado, y no es el único ejemplo de casas grandes al noreste del Areópago, en Atenas. Hay una de 25 metros de largo y 19 de ancho que presenta un patio con peristilo. Atenas tuvo grandes mansiones después de todo. La principal fuente de inspiración y antecedente directo de los muebles helenos fueron los elaborados por sus vecinos los egipcios, aunque con los años fueron innovando. En Egipto privaba un estilo rígido, rectangular y desfavorecedor en cuanto a la forma, mismo que los helenos suavizaron con curvas sutiles y elegantes, dando mayor importancia al confort y la funcionalidad. Se modificaron los materiales de construcción y se emplearon técnicas sofisticadas basadas en las necesidades de los clientes y en los aspectos diversos de su cultura, creando entonces un estilo propio de diseño que sigue siendo hasta el día de hoy estudiado y copiado. En cuanto al mobiliario, debía cumplir siempre con la función para la que fue diseñado, y solo los ricos se daban el lujo de que además estos muebles fueran bellos. Sillas, mesas plegadizas, taburetes, trípodes, cofres, arcones donde guardar tanto ropas como utensilios eran los muebles comunes de una casa.
Si bien la madera fue el principal material de elaboración de los muebles, los griegos también recurrieron a la piedra, el mármol y el metal, como bronce, hierro y hasta oro y plata. Sin embargo, fue la madera en sus diferentes variedades, tales como el roble, el maple, la haya, el cedro, el olivo, el boj, el tejo, el abeto, el sauce o el limonero, mayoritariamente empleada. E incluso los ricos se podían dar el lujo de traer alguna especie importada y de mayor costo, como el ébano. La madera se moldeaba por medio del tallado con gubias o cinceles. A más del torno que ya empleaban los carpinteros antiguos, utilizaban plomadas para la alineación correcta de las partes de los muebles, y se moldeaban igualmente por tratamientos de vapor, uniéndose las diferentes secciones, ya por ajuste de las piezas, ya por el ensamblaje, ya por empleo de cuerdas, clavijas, clavos de metal o incluso pegamento. Aun cuando el mármol o el bronce u otro metal podían sustituir a la madera, por lo regular se integraban a ella a manera de incrustaciones, lo mismo que el marfil, maderas finas como el ébano o incluso piedras preciosas. Por ejemplo, bastante comunes fueron las patas de plata para algunos muebles, así que se empleaba la técnica del enchapado, aumentando con ello el costo del mueble. El marfil, las conchas de tortuga, el vidrio o el oro también se incrustaban formando diseños de plantas y animales, como por ejemplo las salientes moldeadas como cabezas de cisnes o carneros. Las patas eran configuradas a la manera de garras de leones o estos formaban los brazos de los muebles. Si bien los decorados habitualmente eran tallados, no faltaba tampoco la pintura y el barnizado. Como se ha mencionado antes, los muebles de una casa griega no eran abundantes y se pueden clasificar siguiendo la sugerencia que hace Pilar González Serrano en muebles destinados al servicio, muebles destinados a la conservación de ropas y objetos de valor y el menaje de la cocina. Como vimos al tratar sobre las casas, la iluminación no era una prioridad del diseño de los hogares griegos, puesto que muchos carecían de ventanas que, a más de ventilación, ofrecieran la consabida entrada de luz. Era pues un problema importante en la antigüedad, mismo que se resolvía por medio de la sabia orientación de las habitaciones a fin de aprovechar la luz solar, o bien por medio de iluminación artificial. Antorchas formadas por humeantes haces de madera resinosa que se colocaba en antorcheros o lampadello, o bien candelabros, lignía, candelabros de bocas múltiples. Para alumbrar una instancia amplia se aumentaban los puntos lumínicos con repisas donde se colocaban candiles de arcilla o metal, los lignoi, en cuyo fondo, relleno de aceite de oliva, ardían los pabilos de trenzados hilos, los lampadía. Sus versiones más pequeñas fueron los lignidia, que se empleaban a manera de lámparas de mano o faroles. Ambos tipos eran muy numerosos en todas las casas, ya que formaban el sistema manual e individual de iluminación del que se valían los moradores para alumbrarse en sus desplazamientos por las distintas habitaciones durante la noche. Los más abundantes
muebles en las casas griegas ricas y pobres eran una gran variedad de cofres y arcones, los larnax, pues cumplían una doble función como receptáculos de objetos diversos, lámparas, ropas, utensilios de cocina o utensilios personales, dinero. También fungían como asientos, por lo que se convirtieron en el mueble más útil del ajuar de una casa. Este intrincado y decorativo mueble se empleó para la conservación de objetos porque el estante no se utilizará para ello y los armarios no se conocen sino hasta época helenística. Servía lo mismo para guardar objetos como para conservar frutas, y eran tan valiosos que se heredaban de generación en generación. Los modelos más antiguos eran cuadrados, alargados con tapas de tipo techo plano, unidas por medio de goznes. Las tapas eran decoradas con tallados finos o molduras de bronce o plata. Las versiones clásicas son muy ornamentadas y con patas de forma de animal. Una segunda versión del larnax poseía una tapa abovedada y correspondería a nuestros cofres. Ambos tipos se realizaban en madera, pero también los había de bronce y de diversos tamaños, siendo los más delicados y pequeños fabricados en marfil y propiamente alhajeros. No faltaban los arcones o cofres con cerradura, por aquello de que su contenido de valores fuera robado, ni que otros, para perfumarlos, conservaran frutas cuidadosamente envueltas, sobre todo duraznos, que obviamente se cambiaban con regularidad. El segundo mueble más común de los hogares griegos eran las sillas o klismos, y de hecho es el más característico mueble de la Grecia antigua. Los modelos más antiguos son de respaldo rígido y brazos, luego fueron de respaldos curvados y las patas se curvaban igualmente, estilo que perduró por siglos. El plano más sencillo fue este. Las patas se curvaban hacia afuera desde el asiento. El soporte de la espalda lo hacía del centro hacia afuera y era rectangular. Un marco en lo alto del respaldo abrazaba los hombros de la persona que ocupara la silla. Ligeras, las sillas helenas eran fácilmente dispuestas en cualquier parte de la habitación o en cualquiera de las mismas. Hechas de madera, fueron decoradas con los ya mencionadas molduras, tallados e incrustaciones, y para aumentar el confort se añadían cojines o pieles de animales. Una variedad de la silla fue el trono, thronos, que resulta el más elaborado de los muebles griegos y el menos común, puesto que estaba reservada para los personajes de alto estatus. Siguiendo modelos egipcios, el trono es un asiento elevado que posee regularmente un escabel o descansapiés, como veremos en un momento. Las patas, por lo regular, son talladas en forma de garras de animal o criaturas míticas como la esfinge. El respaldo llevaba tallada una serpiente o la cabeza de un caballo. Una variante del trono fue la cátedra, el asiento reservado a la autoridad del maestro. Otro tipo de asientos en las casas griegas lo formaban una gran variedad de bancos y taburetes. Son varios los tipos de taburetes. El primero, y más simple, luce como una mesa plana con 4 patas y es llamado bathron. No lleva respaldo y su asiento es duro. Las patas podían ser únicamente 3 y era el pupitre habitual de los alumnos en las escuelas. Unidos serían lo que nosotros denominamos bancas, que se hicieron comunes en teatros y otros edificios públicos
donde también formarían gradas y, aunque raro, podían tener pequeños respaldos. El segundo tipo es el conocido como difros, con 4 patas perpendiculares y un asiento rectangular, a veces provisto de un almohadón o un tapete. Un subtipo del mismo es el difros o cladías o asiento plegable, y llevaba las patas cruzadas que apuntaban al interior, y se basaba en la idea del trípode, talladas a veces en forma de extremidades animales. Estos taburetes eran ligeros y fáciles de transportar, por lo que se empleaban tanto dentro como fuera del lugar. Y los dos modelos, el fijo y el plegable, fueron muy populares entre la población antigua. En ocasiones, como era usual para el trono, se acompañaba la silla de un escabel, hipopodio, adminículo higiénico que evitaba que los pies estuvieran en contacto con el suelo. De ellos hay 3 tipos básicos: el de patas fijas y rectas, el de patas curvas y finalmente aquel construido a manera de caja que se recargaba directamente en el piso. Las mesas trapezai fueron empleadas para los alimentos y eran bajas y la mayoría móviles. Por lo regular eran de 3 patas, si bien había de 4, y fabricadas en bronce. Son los comunes trípodes y fueron más usuales ya que daban estabilidad y balance a la mesa. Sin embargo, hubo mesas de madera y hasta de mármol. Su forma fue rectangular hasta el siglo IV, cuando se prefirió la redonda e incluso se puso de moda aquellas mesas con un solo pie. No eran particularmente decoradas, pero no faltaban algunas con formas animales y solían ser en gran número, ya que se prefería que cada comensal tuviera la suya y que pudiera guardarse bajo el diván donde el invitado se hallara. Como veremos más adelante, los hombres solían comer recostados y las mujeres sentadas, si bien no compartiendo, como sucede hoy, una mesa. Como las mesas no eran un mueble constante, se preferían las plegadizas y a veces se conformaban con una simple tabla sobre las piernas. Caso muy diferente es el de los trípodes, que servían no solo como mesas, sino también como asientos o para colocar objetos que incluían a las viandas de la comida, pero también a la copa o incluso hasta los propios desechos. La cama, coitos, euné, debnion o stroma, aunque no lo parezca, no era un mueble indispensable en el hogar, pues los más pobres podían sustituirlo con una frazada, una piel o una estera de mimbre. La cama era un armazón de madera sobre 4 sólidas patas que eran talladas en su parte superior a guisa de capitel, sobre una urdimbre de cuero o una piel estirada sobre tal armazón a manera de somier o tambor. Allí se arrojaba un colchón, un envoltorio de paja o lana, o incluso plumas que se tiraban sobre él. Poseía almohadas fabricadas con el mismo principio del colchón y utilizaban cobijas, pero no sábanas. Los cobertores y cojines, fabricados con lujosas telas o pieles de animales, se enriquecía así el aspecto de la cama. Ahora bien, durante el cálido verano, los griegos solían dormir en las terrazas de sus techos o en los pórticos del patio para aprovechar el frío nocturno, como hoy es costumbre en los trópicos dormir sobre una hamaca. No hay que confundir la cama para dormir con el lecho o diván, clin. Este se usaba para recostarse en el banquete, aunque también se empleaba para la comida familiar o para dormir. La parte horizontal
tenía la altura de una mesa y en descanso para la cabeza era común acomodar almohadas. Su forma era rectangular y soportada por 4 patas, 2 de las cuales podían ser más largas que las otras, proveyendo con esto un soporte para una cabecera, empleada para recostar la cabeza si se quería dormir, o para el brazo si se deseaba comer. Si bien parece que era más propio de las casas ricas donde los hombres daban sus banquetes y celebraban sus simposios, es posible que algunos llegaran a encontrarse en las casas de los pobres, aunque tal vez sin el uso exclusivo del convite. El diván evolucionaría con el tiempo y tendría un respaldo y brazos anexos, convirtiéndose en los prototipos de los modernos sofás. Usualmente eran de madera, pero los había con patas metálicas y estas tenían formas rectangulares, animales o torneadas, decoración que se completaba con la de la cabecera con molduras de bronce e incrustaciones de plata. Los estantes de las casas se reducían a pequeñas salientes colocadas en las paredes y regularmente se empleaban para sostener las lámparas, siendo los demás objetos del hogar descansados en las mesillas diversas, dispuestas en las habitaciones, o se colgaban directamente en la pared por medio de alcayatas los utensilios, tales como ollas, sartenes o canastos. En una alcoba, por ejemplo, habría la cama con arcones, algunas mesillas con las consabidas clavijas para otros adminículos, como los espejos de la señora. Pilar González asegura que en un lugar semiescondido del patio habría un orinal metálico o cerámico, el abnis, y destinado a servir de inodoro, especie de basinica que, dado los modelos conservados, tenía una asa y nos lleva a pensar que se transportara al interior de las habitaciones para las evacuaciones nocturnas. La forma del bacín está diseñada para el hombre. En cambio, había otros pensados para la mujer, y alguna imagen de vasija nos muestra que dichos ámides eran semejantes a cuencos. Los llamé orinales porque, como vimos, las casas podían tener fosas sépticas para los excrementos, pero los más pobres solían defecar en la calle. El amis tuvo también una versión infantil y se solía dejar a los pequeños por largos ratos sentados en ellos para enseñarlos en el control de las esfínteres.